Bien, hermanos. Tenemos hoy día una celebración especial. Estamos anticipándonos un par de días, celebrando hoy día la Navidad. Y ciertamente nos enfrentamos a una de las épocas, para algunos, más esperadas en todo el año, ¿no? En medio, como dirían algunos, de regaloneos, de una cena especial, de la compañía de las personas que amamos. Estamos prontos a disponernos a vivir una noche particular, especial, diferente de todas las noches que enfrentamos en el resto del año. Quizás a esta altura la expectativa de los niños, de nuestros hijos, está alta, ¿no? Tienen dudas, interés de saber qué les va a llegar. Y ciertamente creo que los padres también muchas veces se esfuerzan, sobre todo en esta época, para poder traer algo de felicidad a sus hijos. Esta época es caracterizada porque las madres sacan sus mejores cualidades y se esmeran en preparar la mejor cena de Navidad que puedan preparar para su familia. Quizás algunos esperan la fotografía del año en esta fecha, ¿no? Esta es una fecha que abrazamos de una u otra manera, aunque no logremos comprender siempre el significado de lo que precisamente debemos celebrar. Hermanos, es necesario hacernos la pregunta en esta fecha: ¿qué significa realmente celebrar la Navidad? ¿Es esta una fecha que Dios aprueba? ¿Cómo puedo celebrar esta Navidad de una manera en que Dios sea honrado? Y hermanos, ¿cómo puede haber gozo en nuestras vidas en esta época cuando el dinero no está en la billetera? Que el Señor nos ayude a mirar su palabra hoy día y podamos afrontar esta celebración de una manera que pueda honrar y glorificar al Señor. Y para hablar de Navidad tenemos que ir a la Escritura a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer entre los versículos 1 al 18. Búsquelo y me dice amén cuando lo tenga para que podamos leer la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Como les decía, hermanos, si queremos abordar lo que es la Navidad, debemos entonces remontarnos a los albores de la historia de la humanidad,
Allí, en ese lugar, en el huerto, en el lugar de Dios, donde el gobierno de Dios se manifestaba sobre esta primera creación, donde el pueblo de Dios se movía libremente, ocurrió un acontecimiento terrible que está estrechamente ligado con lo que es la Navidad. Génesis 3, versículos 1 al 5 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí, al inicio, donde el hombre vivía en perfecta comunión con Dios, en un lugar maravilloso, donde el pecado todavía no había llegado a morar en el ser humano, ahí se levantó un enemigo, el engañador, y torciendo la verdad de Dios, logró que la humanidad cayera. ¿Cuál fue el resultado? Génesis 3, versículos 6 al 7 dice así: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Allí en este lugar, en este momento de la historia, es que la humanidad cayó. Y junto con la caída se rompió este primer pacto que Dios había hecho con el ser humano. Toda la especie humana, representada en Adán, cayó en ese momento. Y desde ahí el pecado vino a morar en la médula, en la esencia del ser humano, como parte de su naturaleza. Lo que vemos a continuación en la Biblia es que el hombre fue esclavizado por el pecado. Y de una manera muy particular, como lo hablan los autores del Antiguo Testamento y como Juan lo menciona, en ese momento el hombre perdió la luz que Dios le había entregado. Romanos 5, versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y como el proverbista escribió: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Desde aquel día, hermanos, en el huerto, la historia solo se vuelve cada vez más oscura. Dios tiene que sacrificar entonces a un animal para cubrir la desnudez de su especial creación. Al poco salir del huerto presenciamos el primer asesinato. Y Caín mata a su hermano Abel. Los hombres se multiplicaron sobre la tierra y así como ellos se multiplicaron, la maldad también creció. Dios trajo un diluvio universal para raer al ser humano de la tierra. Pero hubo una descendencia que sobrevivió, Noé y sus hijos. Esa descendencia volvió a multiplicarse y los hombres se volvieron a llenar de orgullo y quisieron engrandecer su nombre. Entonces levantaron una torre que se llamó Babel. En medio de todo eso, vemos que Dios llama a un hombre, a Abraham, y establece un pacto con él. Y aunque Dios establece un pacto con él, la naturaleza corrupta dentro de él se manifiesta. Él no espera el tiempo del Señor. Él se adelanta y toma para sí una criada para levantar un hijo como el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero no era ese el hijo que Dios había de traerle. Abraham tiene hijos
y el género humano comienza a multiplicarse aún más. En medio de esa gran multiplicación, este pueblo, los descendientes de Abraham, llegan a ser esclavos en Egipto y son liberados por la mano de un hombre llamado Moisés. Moisés libera a este pueblo y comienza una peregrinación en el desierto, donde Dios permite que de nuevo se manifiesten las consecuencias del pecado. Este pueblo que fue librado de la esclavitud vive ahora en medio de quejas y de idolatría todos los días de su peregrinaje. Dios tiene que raer a esta generación y los hijos de ellos van a ser ahora los que van a entrar a esa tierra prometida a recuperar el lugar de Dios. Pero entre ellos también se levanta una generación incrédula. Ellos temen entrar a esa tierra porque hay habitantes grandes. Sin embargo, de igual manera Dios los hace entrar en la tierra. Y a pesar de que el mandato fue que conquistaran toda la tierra, ellos no conquistan toda la tierra. Muere Josué y se levanta el periodo de los jueces. El pueblo está en uno de sus peores momentos en su vida espiritual y moral. Cada uno hace lo que bien le parece, como indica el libro de los jueces cuando termina. De nuevo vemos que este pueblo, los descendientes del Dios que había llamado a un hombre en particular, carecen de la luz de la revelación. Dios entonces levanta a un profeta, Samuel, y tiene el privilegio de levantar al primer rey de Israel, pero ese rey no da la talla. Ese rey, Saúl, es un hombre corrupto. Y Dios lo depone del cargo para levantar a uno que ahora sí va a ser conforme a su corazón. Ese es el rey David. Sin embargo, y con toda la devoción de David, aún él cae. Él fornica. Él derrama sangre. Y como muestra de su infidelidad, la sangre no se apartó jamás en todos los días de su reinado del pueblo de Israel. Su hijo parece ser diferente. Salomón, aunque no hubo derramamiento de sangre durante su reinado, la inmoralidad creció en gran manera. La necedad del pecado toma al hijo de Salomón, Roboam, quien por malas decisiones es el autor de la división del reino de Israel. Ahora Israel está dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Desde ahí comienza una época en que hombres de Dios son levantados una y otra vez para anunciar la palabra del Señor y para llamar al arrepentimiento a este pueblo que se había apartado. Aún así, y con todos los mensajes de los profetas, este pueblo no se arrepintió. ¿Cuál fue la consecuencia? Los dos reinos cayeron. El del norte primero y luego el del sur. En medio de esa cautividad a la que son llevados se abre una luz de esperanza. Y pareciera ser que hay una reconstrucción en Jerusalén. Por mano de Esdras y de Nehemías comienza a edificarse de nuevo Jerusalén. Y parece que la historia va a ir bien. Pero sus relatos nos muestran de nuevo que la corrupción estaba profundamente enraizada en este pueblo Israel. Lo que viene enseguida es uno de los momentos más tristes de toda la historia de la Biblia. Dios guarda silencio. Por 400 años Dios no vuelve a abrir su boca. Él no vuelve a hablar, no vuelve a levantar profetas, no vuelve a hacer actos extraordinarios. No hay registro. Dios cayó por 400 años. Hasta que volvió a hablar, según lo que Juan nos está diciendo. Aquí estamos en el relato de Juan. Dios ha vuelto a hablar. Y el mensaje que Dios trae después de este largo silencio y a la luz de toda esta historia en la cual Israel se vio envuelto en oscuridad, es que el Mesías por fin había llegado. Aquel que había sido anhelado por miles, sin no haber llegado a ser visto. El más esperado de los hombres y mujeres de fe de todo el tiempo de la historia, por fin había llegado. Y la promesa más grande y maravillosa de todo el Antiguo Testamento, por fin
venía a cumplimiento. En la caída misma Dios prometió lo siguiente: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Estas palabras las dice el Señor ahí en el huerto, justo luego de la caída. Dios confronta a los seres humanos, a Adán y Eva, pero no solo a ellos, sino que confronta también a este engañador, a Satanás. Y Él da esta promesa maravillosa. Los teólogos dicen que es el protoevangelio, la primera muestra. Y desde ese mismo momento Dios declara que una simiente particular de la mujer, un hombre escogido, iba a manifestarse en algún momento de la historia e iba a traer por fin la muerte y la abolición de este engañador. Juan 1:1 está precisamente situado acá. El evangelista comienza su relato y nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero no era él la luz, sino para que él diese testimonio de esta luz. El apóstol, el evangelista, dice: en el principio ya estaba el verbo, porque este verbo es Dios. Reconoce la divinidad del Hijo. Dice que Él creó todas las cosas y que en Él se hallaba la vida, pero que además que en Él estaba la luz. Y no había tiniebla que pudiera resistir a la luz que habitaba en Jesús. Entonces Él llega al clímax del relato en los primeros versículos del libro de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermanos, esta es una declaración hermosa. Uno de los íconos del Antiguo Testamento es la ley. A través de la ley los hombres fueron instruidos. A través de la ley se perpetuó un sistema que proveía al pueblo una forma de no morir en el juicio de Dios por sus pecados. La ley es fundamental en todo el relato bíblico del Antiguo Testamento. Por la ley, el pueblo de alguna manera tuvo luces de quién era Dios. Pero el autor de Hebreos nos entrega una declaración interesante respecto a esto. Hebreos 10:1 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. El pueblo trató de aplicar la ley, hermanos. Los fariseos verdaderamente querían guardar la palabra de Dios, por eso para ellos la ley era tan importante. Y muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la Biblia se esforzaron por ser fieles, por tratar de guardar esta ley que habían recibido, de contener aquello que Dios les había mostrado. La ley era una muestra de la revelación de Dios. Cuando Moisés se acerca a ese monte y Dios le entrega las tablas de la ley, era una muestra palpable, una piedra, algo físico que ellos podían ver, escrito por los mismos dedos de Dios, con los mandamientos que eran necesarios para la conformación de este pueblo. La ley era importante, pero a pesar de que la ley les permitió de alguna manera permanecer y ser parcialmente guardados, la ley nunca les permitió ver con claridad quién era Dios. Y su servicio y su devoción a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hermanos, no fue sino entre sombras. Ellos no lograron ver con claridad al Mesías
ni lograron ver con claridad quién era Dios. El apóstol Pedro nos dice, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Ni los profetas, con toda su revelación, ni con toda su comunión lograron ver con claridad quién iba a venir. Ellos supieron que había un Mesías y lo aguardaron. Ellos supieron que había una promesa y se santificaron, anhelando y aguardando el cumplimiento de esa promesa. Incluso algunos tuvieron ciertas revelaciones, pero no lograron ver, hermanos, con claridad a Cristo, el Mesías. Quiero explicarme mejor, hermanos. El arca de Noé se parecía a Cristo. Solo entrando por esa única puerta los hombres podrían salvarse. El tabernáculo se parecía a Cristo, sin una apariencia bella por el exterior, pero lleno de gracia por dentro. El Cordero Pascual se parecía a Cristo. Era un sacrificio por cuya sangre derramada había salvación para aquellos que estaban dentro de los dinteles pintados. La serpiente de bronce en el desierto se parecía a Cristo, levantada a vista de todos los hombres, para que todos aquellos que miraran la serpiente pudieran hallar salvación. El maná en el desierto se parecía a Cristo, el verdadero alimento del cielo, enviado para saciar a estos israelitas cansados. Todo esto, hermanos, fueron sombras, anuncios, imágenes de lo que iba a venir, pero al fin y al cabo eran sombras en medio de un pueblo que era corto de vista. Por eso Juan hace un énfasis tan grande en este momento en que está describiendo lo que significó la venida de Jesús. La luz de la revelación por fin había llegado. Venía un tiempo en el cual las sombras iban a ser quitadas y ahora, a través de esta luz que había venido, la verdadera sustancia iba a ser capaz de ser apreciada por los hombres. Esta luz verdadera, divina, sublime, venía a alumbrar a todo hombre, hermanos míos. ¿Significa esto entonces que todos los seres humanos iban a tener una verdadera revelación de Dios? No, Juan no está diciendo eso. Juan nos dice que la luz vino para alumbrar a los hombres. Para los inconversos, la luz vino a sacar a vista las obras malas de ellos. Juan 3 dice así: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Jesús confrontó a los fariseos y a los religiosos de su época. Él evidenció con su luz la verdad de lo que ellos pretendían estar siguiendo. Jesús los confrontó respecto al día de reposo y les dijo con claridad que el día de reposo se hizo a causa del hombre, no el hombre para el día de reposo. Y trajo claridad sobre una práctica de los fariseos en la cual el día era más importante que la creación a la cual servía el día. Jesús también los reprendió y les dijo: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Él trajo claridad respecto a la interpretación de la ley. También reprendió a los fariseos y les dijo: fariseos hipócritas, ustedes diezman
el eneldo y la menta, pero se olvidan de la justicia, la misericordia y la fe. Él expuso la hipocresía y la oscuridad en la cual estos hombres religiosos vivían. Y son algunos ejemplos de todos los que hay. Jesús vino entonces como luz a los inconversos, no para su salvación, sino para manifestar que sus obras son malas. Pero Él también vino como luz a los creyentes. Vino de manera muy especial a traer revelación a los escogidos de Dios. El relato de Juan continúa en el capítulo 1. Y Él dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hace de nuevo un énfasis en el relato. Él dice, y aquel verbo fue hecho carne. El mismo que estuvo en el inicio, el mismo que es eterno, el que estuvo en la creación, el que creó todas las cosas. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, es este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, dice el apóstol, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él concluye esta sección diciendo, a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, Él habitó en medio nuestro. Y esto es precisamente lo que la Navidad significa. Es el sentido que los cristianos debieran darle a esta fecha especial. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre ha venido al mundo. Ese verbo que estaba en el inicio, el creador de todas las cosas, fue hecho carne. ¿Dónde? ¿Cuándo? En un pesebre en Belén. Ahí se cumplió esta palabra. Las profecías y las promesas que por largos años profetas anunciaron acerca del Mesías, de cómo iba a venir, de cómo iba a nacer, de dónde iba a estar, de cómo iba a sufrir y de la importancia de Él. Todas esas profecías confluyeron ahora en un pequeño pesebre en Belén, en el nacimiento del Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Emmanuel, como cantábamos. Eso, hermanos míos, es la Navidad. Juan continúa y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, nadie había visto a Dios. Ni Abraham, ni Moisés, ni David, con toda su comunión, no habían visto a Dios. Pero hay uno que sí lo conocía. Y cuando vino, lo dio a conocer. Ese es Jesús. Es el regalo más maravilloso que puede haber. El Verbo encarnado, la luz verdadera, vino a iluminar para mostrarnos la verdad de quién es Dios. Piensa un momento, hermano. Nosotros somos chilenos. Nuestra ascendencia difícilmente se relaciona con este pueblo de Medio Oriente llamado Israel. ¿Acaso podríamos nosotros haber conocido a Dios por la tradición si hubiéramos sido de ese pueblo? ¿Sin la persona de Jesús? Es imposible. El regalo de Dios en Jesús, hermanos míos, no es una buena vida. Al menos no en los términos que el mundo plantea lo que es una buena vida. El regalo de Dios en Jesús es que volvamos a ver a aquel que nos creó. La caída de Adán y Eva tuvo como primera consecuencia que el hombre perdió esa comunión directa con Dios. La Biblia nos muestra que ahí en el inicio
Recién creado y antes de la caída, los hombres se paseaban delante de Dios cara a cara. Él estaba ahí con ellos. Pero el fruto del pecado fue la caída. Y esa comunión perfecta se rompió. De ahí en más, el hombre no volvió a ver a Dios. Por un velo, entre sombras, en medio de figuras y de tipos, algo de Dios podían lograr conocer. Pero la verdad y la grandeza de este Dios no les era conocida. Por miles de años, la comunión cercana con Dios se perdió prácticamente para todo hombre. Pero en Cristo esto fue transformado. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El nacimiento de Jesús, hermanos, es un paso fundamental en el plan de la redención de Dios. Es este nacimiento el que levantó de nuevo a un pueblo para Dios, el que lo sujetó amorosamente a su gobierno, el que lo plantó en los lugares celestiales y le permitió volver a gozar de la bendición de Dios, todo lo que se había perdido con la caída. Esa es la importancia del nacimiento de Jesús, hermanos. Yo les pregunto, a la luz de esto, ¿tiene más sentido esta celebración que llamamos Navidad? ¿O no? ¿Tiene el nacimiento del Salvador un lugar preeminente en nuestros corazones? Creo que hoy día estamos ante una oportunidad formidable para recordar quién es Jesús. Quizás el rigor de la fecha, hermanos, nos ha puesto de cabeza. Quizás la presión de la actividad ha desenfocado nuestro corazón en pos del materialismo. Quizás la tensión de tener la cena perfecta delante de mi familia perfecta ha acaparado toda nuestra atención. Y aunque una linda cena y un obsequio no son malos en sí mismos, el sentido de la Navidad es mucho más elevado que eso. Hoy Dios ha abierto una oportunidad única para que la luz de Cristo brille sobre nuestras vidas. Y usted debería preguntarse cómo se le ocurre a este pastorcito decir algo como eso. ¿Cómo me atrevo a decirles eso, hermanos? Porque hoy día están en este lugar y están delante de la palabra de Dios. Y eso quiere decir que Dios está frente a nosotros. Es cierto que esa luz nos va a incomodar, hermanos. Nuestro pecado se ve horrible junto a la santidad de Jesús. Junto a Él no hay nada en lo cual usted o yo podamos enorgullecernos. No hay logro humano que pueda enorgullecerse delante de la santidad de Dios. Ni mi conocimiento, ni nuestros títulos, ni nuestra grandeza, ni nuestra aparente piedad no es nada junto a la santidad del Señor. Pero también es cierto que su gracia es sobrecogedoramente grande para con nosotros. Tanto como para perdonar nuestros pecados y permitirnos ver su belleza. Considere esto, hermanos. Es el amor lo que movió a Jesús a tomar una forma de hombre. Es amor lo que motivó al Padre a enviarlo en su decreto eterno. Es amor lo que mantiene a Dios fiel a su promesa. Y es amor lo que Él ha sembrado en su pueblo, es decir, en nosotros. Mi pregunta para usted el día de hoy es: ¿cómo va a responder? Ciertamente van a haber expectativas que no se van a cumplir en esta época. Yo le aseguro que más de alguien, más de uno de nosotros va a poder ser desilusionado en esta época. Y quizás nuestro corazón va a ser zarandeado por la necesidad y por la insatisfacción que este mundo entrega. Porque no hay forma en que el corazón del hombre pueda ser saciado por los placeres y los deleites de este mundo. No hay forma alguna. Pero este momento, hermanos,
es donde precisamente debemos mirar a Jesús. Sobre todas las cosas que rodean nuestra vida, hay una verdad que quisiera exaltar, hermanos, y es que somos profundamente amados por Él. Yo quiero hacer una pregunta a la luz de esta fecha y de lo que la Biblia nos muestra. Porque es al final de cuentas la única pregunta que quizás vale la pena recordar en esta fecha. ¿Es Jesús suficientemente bueno para ti? ¿Es realmente la satisfacción para tu alma? Porque puede que para algunos no lo sea, hermanos. Y tenemos precisamente un momento perfecto para reflexionar. Porque no hay nada sobre la tierra, y me atrevo a decir lo que más amamos, ni familia ni hijos, que se puedan comparar a la gracia de tener la salvación en Cristo. No hay belleza más sublime, no hay satisfacción más duradera, no hay gozo más grande que el Señor haya venido a humillarse en un cuerpo de hombre y haya muerto en una cruz por su pueblo. Quiero que tengamos un momento de reflexión y de oración. Pero antes de que oremos comunitariamente, quiero pedirle que ahí en su lugar usted pueda inclinar su rostro y cierre sus ojos. Quiero que pueda pensar en la grandeza de Jesús. Quiero que tenga en mente que en esta fecha celebramos el acontecimiento más grande que ha podido ocurrir sobre la tierra. Que el Dios santo y misericordioso se encarnó y vino a morar en medio nuestro. Esa luz que ilumina a todo hombre y que de manera particular ilumina a los hijos de Dios, ha venido a mostrarnos quién es Dios. Y ha venido a mostrarnos la grandeza de su gloria para que admiremos y amemos a aquel que nos ama eternamente.